¿Sabías que hubo un momento en la historia en el que un pueblo entero cruzó un río crecido sin mojarse los pies? No fue magia, no fue suerte, fue fe en acción. El sol apenas comenzaba a levantarse sobre las llanuras de Moab. El aire era tenso, cagado y expectativa. Frente a ellos, el río Jordán rugía con fuerza, desbordado por la temporada de lluvias. Detrás, quedaban años de desierto, dudas, pruebas y promesas aún sin cumplir. El pueblo de Israel estaba al borde de su destino, pero había un problema imposible frente a ellos. Josué, el nuevo líder tras la muerte de Moisés, observaba el río en silencio. No era solo agua lo que fluía allí, era miedo, incertidumbre, recuerdos de fracasos pasados. Pero también había algo más fuerte, una palabra de Dios. Dios le había dado una instrucción clara. Cuando los sacerdotes que llevan el arca del pacto pongan sus pies en el agua, el río se detendrá. No antes, no durante, solo cuando los pies tocaran el agua. Aquí empieza la primera enseñanza. Muchas veces queremos que Dios abra el camino antes de dar el paso, pero en esta historia sucede al revés. El milagro comienza cuando decides avanzar, incluso sin ver resultados inmediatos. Los sacerdotes avanzan. El pueblo contiene la respiración. El sonido del río parece más fuerte ahora. Cada paso pesa más que el anterior. Y entonces sucede. En el instante en que los pies de los sacerdotes tocan el agua, el Jordán se detiene. Las aguas que bajaban desde arriba se levantan como un muro invisible, y el resto fluye hasta desaparecer. El suelo del río queda completamente seco. En silencio, un silencio profundo, sagrado, roto, solo por el asombro. Uno a uno, las tribus comienzan a cruzar. Familias enteras, niños, ancianos, animales, todos caminando sobre tierra seca. Donde antes había caos, no es solo un cruce físico, es un paso espiritual. Están dejando atrás el pasado y entrando en la promesa. Pero Dios no quería que este momento se olvidara. Josué recibe otra instrucción: elegir 12 hombres para tomar 12 piedras del fondo del Jordán y levantarlas como memorial. ¿Por qué? Porque los milagros que no se recuerdan, se olvidan. Y lo que se olvida, deja de fortalecer la fe. Aquí hay otra enseñanza poderosa. Necesitas recordatorios visibles de lo que Dios ha hecho en tu vida. Momentos donde puedas decir: aquí fue donde todo cambió. Mientras el pueblo termina de cruzar, los sacerdotes permanecen firmes en medio del río, sosteniendo el arca. No se mueven, no retroceden, se mantienen en su posición hasta que todos han pasado. Esto nos deja otra lección. Hay momentos en los que tu fe no es solo para ti, sino para sostener a otros mientras cruzan sus desafíos. Finalmente, cuando todos han cruzado, Dios le dice a Josué que los sacerdotes salgan del río, y en el instante en que lo hacen, las aguas regresan con fuerza, como si nada hubiera pasado. El Jordán vuelve a ser un río imposible, pero ahora Israel está del otro lado. Esto marca un antes y un después. Ya no son un pueblo errante, ya no son esclavos del pasado. Ahora son una generación que ha visto el poder de Dios con sus propios ojos. Pero no olvidemos algo importante. Este milagro no ocurrió para impresionar, ocurrió para preparar, porque al otro lado del Jordán no solo había promesas, también había batallas. Y aquí viene otra enseñanza clave. A los milagros no eliminan los desafíos, pero sí te dan la certeza de que no los enfrentarás solo. Imagina por un momento a un niño preguntando a su padre: ¿por qué están esas piedras allí? Y el padre respondiendo: porque un día Dios abrió el Jordán para nosotros. Ese niño crecería sabiendo que lo imposible es solo una oportunidad para que Dios actúe. Y ahora, detente un momento. ¿Cuál es tu Jordán hoy? ¿Es un problema que parece demasiado grande? ¿Una decisión que te paraliza? ¿Un sueño que parece fuera de alcance? Recuerda esto: el río no se abrió cuando el pueblo lo miraba,
se abrió cuando decidieron avanzar. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas ver el camino completo, solo necesitas dar el siguiente paso, con fe. A lo largo de esta historia, hay un patrón. Claro, Dios habla. El hombre obedece, el milagro sucede. Y ese patrón sigue vigente hoy. Tal vez has estado esperando la señal perfecta para avanzar. Pero quizás la señal es este momento. Da el paso, aunque el río esté crecido. Aunque el miedo esté presente. Aunque no entiendas cómo sucederá. Porque cuando caminas en obediencia, lo imposible empieza a alinearse. Y no olvides levantar tus propias piedras de memoria. Escribe, recuerda, comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso no solo fortalecerá tu fe, sino también la de otros. Porque alguien más está observando tu camino y necesita ver que sí es posible cruzar. Así que hoy te dejo con este llamado a la acción. No te quedes en la orilla. No vivas mirando la promesa desde lejos. Da el paso que has estado evitando. Confía, aunque no veas. Avanza, aunque tiemble el suelo. Y cuando llegues al otro lado, no olvides contar tu historia, porque tu Jordán puede ser el testimonio que alguien más necesita para atreverse a cruzar el suyo.